Buen día. Vamos a continuar con el curso. En este caso vamos nosotros a terminar, bueno, vamos a ver dos teoremas fuertes de continuidad el día de hoy, si nos alcanza el tiempo. Vamos a empezar con una definición. Entonces, vamos a empezar con definición. Entonces, vamos a ponerlo así, sean A un subconjunto real y F una función que va de A a R. Entonces, vamos a poner número uno. Entonces, se dice que F tiene un máximo absoluto en A si existe un punto que vamos a poner x super 0 en A, tal que f de x super 0 es mayor o igual que f de x para toda x en A. Dicho de otra manera, nosotros vamos a tener un máximo absoluto si existe un punto en el dominio tal que la evaluación en ese punto es más grande que todas las imágenes. Entonces, vamos a prestar atención en ello. ¿Y dónde me quedé? Oh, Dios. Cálculo 2. Hoy estoy en cálculo 2. ¿Qué pasó aquí? Ya. Vamos con la siguiente. Entonces, número 2. Entonces, se dice que F tiene un mínimo absoluto en A si existe un número que vamos a llamar X sub 0 en A, tal que f de x sub 0 es menor o igual que f de x para todo x en A. Es decir, la evaluación de este punto bajo la función es menor o igual que la evaluación que tiene la función bajo cualquier otro punto. Entonces, pues a este x super 0 se le denomina punto máximo absoluto. Y también a x sub 0 se le llama punto mínimo absoluto. Hay dos clases de puntos de máximos y mínimos. Existen los absolutos y los relativos. Los relativos se tienen que, los máximos y mínimos relativos se tienen que ver en cálculo 2. En sí, pues es que son más locales, ¿no? Notemos que estos máximos contienen una propiedad de globalidad. Mientras que ya estos puntos vistos desde la perspectiva local, pues pueden haber más, pueden ser relativos, en el sentido de que ahora comprenden una localidad. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, una pregunta aquí es, ¿los puntos máximos y mínimos absolutos, los puntos máximos y mínimos absolutos son únicos? Tenemos aquí, ¿hay una unicidad que se tenga con respecto a estos puntos? Tanto máximo como mínimo absoluto. La respuesta debe ser no. Vamos a ver por qué. Bueno, si yo digo que no, pues debemos dar algún contraejemplo, ¿no? Entonces, hay que poner pausa al video y considerar una función que tenga efectivamente dos puntos máximos absolutos o dos puntos mínimos absolutos, los que sean están bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, la respuesta es no. Por ejemplo, si yo doy la función que sea x cuadrada, pero que su dominio sea de -1 a 1 y de ahí a los reales, pues tanto -1 como 1 son puntos máximo absolutos.
podemos hacer su grafiquilla, ¿no? Haría esto. Los dos paran en esto, como una sonrisa feliz, ¿no? Entonces también podríamos ver, ¿no? Un punto máximo absoluto y un punto mínimo absoluto siempre son diferentes o pueden ser iguales. La respuesta es que si yo doy una función, por ejemplo, una función constante, entonces para todo punto que se evalúe, su evaluación, bueno, este es tanto máximo como mínimo absoluto. Entonces, vemos aquí una pues propiedad importante de eh, hoy vemos una propiedad importante de estos puntos que al evaluar una función pues cumple con esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un teorema muy importante, el segundo teorema fuerte de la continuidad. Entonces, este es un teorema titulado, se llama el teorema del máximo mínimo. Es un teorema fuerte de continuidad. Mucho ojo. Entonces, recordemos, estamos trabajando con funciones cuyo dominio es un intervalo, entonces sea I, que es igual al intervalo cerrado y acotado AB, un intervalo cerrado y acotado, y sea F, que va de I a R, continua en todo su dominio, continua en I. Entonces, F tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en I. Dicho de otra manera, lo que nosotros vamos a tener de aquí, pues es vamos nosotros a tener que la función, si tiene como dominio un intervalo cerrado y acotado y siempre es continua, entonces va a encontrar siempre ahí tanto su máximo como su mínimo. Algo sumamente importante a la hora de trabajar con la derivabilidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar con teoremas de derivadas que necesitan un tratamiento de máximos y mínimos, recordemos que, por ejemplo, no sé, podríamos ocupar no recuerdo qué teorema es, pero en cálculos hay un teorema que tiene que ver con derivabilidad y se aplica este teorema de máximo mínimo. Es un teorema fuerte de continuidad, al igual que el anterior. ¿Por qué? Porque el anterior te garantiza un acotamiento. De hecho, si nosotros prestamos atención, van a ser teoremas de existencia. Y todo lo que sea de existencia, pues nos va a permitir a nosotros, tener una buena forma de trabajo. Es decir, el teorema pasado nos garantizaba la existencia de la cota. Este nos garantiza la existencia de qué? De un punto máximo y un punto mínimo absoluto. Entonces hay que prestar mucha atención. Entonces, bueno, voy a escribir la demostración y voy a explicarla eh, paso a paso, porque voy a dejar solo voy a hacer yo la parte del máximo absoluto y la parte del mínimo absoluto le voy a dejar de tarea. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, demostración. Entonces, consideremos f que va de i, f de i, la imagen directa, como todas las imágenes f de x, tal que x está en i, claramente es diferente del vacío. Entonces, como f va de i a r, y al ser
I cerrado y acotado. Tenemos que f de I es un conjunto cerrado. Ok. Bueno, vamos a poner un conjunto acotado. Aún ni siquiera vemos, bueno, es parte de la topología es hablar sobre conjuntos cerrados. Recordemos, bueno, topológicamente un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. Y su complemento es abierto, un conjunto es abierto si solo si pueden trazar cualquier epsilon vecindad dentro de él. Ok, entonces, bueno, es un conjunto acotado. Entonces, tenemos un conjunto que es diferente al vacío acotado. Es decir, si está acotado, pues está acotado superiormente y está acotado inferiormente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos, lo que tendremos que hacer es, pues aplicar el teorema del supremo y el teorema del ínfimo, ¿no? Yo voy a tratar solo el punto del máximo absoluto. El punto del máximo, del mínimo absoluto es muy análogo. Luego entonces, al ser acotado, pues bueno, podemos aplicar el supremo y el ínfimo. Y, ¿cómo quedaría? Bueno, pues entonces existe por el axioma del supremo, voy a poner as, pero por favor, se tiene que poner axioma del supremo. Existe por el axioma del supremo un número S sub 0. Bueno, vamos a ponerle un S sub 0 que vive en F e I tal que, bueno, vamos a poner así. Existe S super 0, un número real tal que, pues este S super 0 es igual al supremo de, F de I. Así. Entonces, al ser F de I, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos nosotros nuestro supremo y nuestro ínfimo. Claramente, nuestro supremo, ¿qué cumple? Que es cota superior de nuestro conjunto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a cumplir el supremo? Que el supremo va a ser mayor o igual que todos los elementos de F de I. Es cota superior, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los elementos de F de I? Pues los F de X, ¿no? Entonces, si nosotros podemos dar que efectivamente existe un punto dentro de este conjunto, dentro del dominio, que hace que el supremo esté dentro de F de I, habremos terminado, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque efectivamente estaríamos garantizando la existencia de un máximo absoluto. Recordemos que la existencia del máximo absoluto viene dada gracias a que existe un punto en el dominio tal que su evaluación en la función es más grande que todos, ¿no? Entonces nos falta encontrar el punto. Qué bien, por el axioma del supremo, pero sabemos que pues existe un número que mayor a todas, pero pues necesitamos para cumplir la definición de máximo que existe un punto en el dominio que al evaluarlo lo genere. Entonces, pues vamos a ello. Entonces, vamos a garantizar una existencia de puntos. Y aquí volvemos a el teorema anterior, ¿no? Nosotros no tenemos una garantía de la existencia de puntos, ¿estamos de acuerdo? Nosotros no tenemos una forma de atacar, una forma de garantizar un punto hacia ay sea X super cero en Y. Vamos a ver que efectivamente su evaluación es el supremo. No. Nosotros tenemos el supremo y se acabó. Tenemos el supremo del conjunto, pero no tenemos en ningún momento una forma de garantizar que existe otro elemento, un punto en el dominio que su evaluación es el supremo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que garantizar.
Recordemos el teorema pasado, cuando nosotros no tengamos o vamos a utilizar una misma herramienta, algo que se hereda, se vuelve a utilizar muchas veces en las distintas materias, cuando nosotros no tengamos existencia de puntos, lo que vamos a hacer va a ser, lo que nosotros vamos a hacer va a ser, simple y sencillamente, vamos a utilizar el teorema de Bolzano-Ballestras de alguna manera para garantizar la existencia de puntos en el dominio. Entonces vamos a utilizar nuestra variación existencia. ¿De dónde vamos a sacar una variación? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, como S super 0 es igual al supremo de f de i, entonces S super 0 menos 1 sobre n no es cota superior de f de i para n natural. ¿Estamos de acuerdo? Luego, notemos que entonces podemos aplicar, ¿cómo sería la aplicación de la definición de no cota superior para S super 0 menos n? Que existe algún X sub n en i. ¿Y por qué lo pongo así? Bueno, vamos a ponerle así X sub k. Vamos a ponerle X sub k, vamos a ponerle k natural. Bueno, no, sí vamos a dejarle el n, ¿no? Vamos a ponerle vamos a dejarle el n. Y vamos a decir que existe un X, vamos a llamarlo un X n gorrito, vamos a llamarlo así. Existe un X n gorrito en el dominio tal que, pues, ¿qué pasa? Que S super 0 menos 1 sobre n es menor o igual que f de X n gorrito. ¿Por qué le pongo n gorrito? Porque cada variación de natural, notemos que estamos trabajando con un natural arbitrario. Entonces puede ser variable, ¿no? Es el que sea. Entonces, cada vez que lo variemos, pues bueno, es una diferente no cota superior. Entonces, al ser una diferente no cota superior, pues necesitamos nosotros forzosamente, que existe un punto diferente, que su evaluación pues verifique eso, ¿no? Entonces, pues notemos. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros vemos que para cada n que empecemos a variar, existe, ay, aquí me faltó poner existe. Para cada n que nosotros estemos variando, va a existir, así, existe un XN viñeta, un XN gorrito, tal que pues cumple esto, ¿no? Entonces, generamos la sucesión XN como definida de todos los X gorritos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues cumple esta que pues sigue el principio variación existencia. Estamos haciendo que esta cosa varíe y pues se nos da una existencia. Entonces, siempre que tenemos una variación existencia, pues se genera una sucesión, ¿no? Dicho de otra manera, pues ahora lo que tendremos es que S super 0 menos 1 sobre n es menor que f de xn, y este es menor o igual que S super 0 porque son estos elementos de f de i, pues sabemos que este es su supremo, ¿no? Entonces, la variación en n genera una sucesión. Ahora, ¿cómo todos los términos xn quedan contenidos en el dominio y vamos a ponerle e, y por la forma de i, luego, por la forma de i, pues xn está acotada, ¿estamos de acuerdo? Simple y sencillamente porque el dominio es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, todos los puntos que vienen ahí, pues también están cerrados y acotados. Entonces, tenemos una sucesión acotada. ¿Qué podemos aplicar? Entonces, por teorema de Bolzano-Ballestras, entonces existe una subsucesión ¿qué? Convergente. Existe una x phi n contenida en el dominio tal que, pues x phi n vamos a poner que converge ¿a quién? A un punto x super 0, bien mañosamente. Entonces, pues como todos los términos de x phi n pertenecen a i, que como está contenida en i, es decir, cumplen esta relación, al ser pues la forma de i, un intervalo cerrado a, b,
pues entonces nosotros sabemos que por teorema de sucesiones, pues entonces al ser x phi n una sucesión convergente, su límite también cumple esta desigualdad. Pero ¿qué implica esta desigualdad? Que x super 0 pertenece ahí. Entonces, como pertenece ahí, aplicaremos la continuidad de f. Entonces, al ser f continua en i, particularmente lo es en x super 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entonces, ¿qué implica que f sea continua en x super 0? Aplicaremos el criterio de sucesiones para continuidad. Entonces, luego, pues entonces la sucesión de imágenes f de x phi n converge a f de x super 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ponerle a esta cosa estrella. Vamos a ponerle a esta, le vamos a poner estrella, ¿no? Entonces vamos a ponerle, para estrella, ¿se satisface qué? ¿Satisface qué? Pues que S super 0 menos 1 sobre n es menor estricto que ¿quién? De f de x phi n, porque x phi n, pues recordemos que la sucesión son elementos que vienen en la sucesión, nada más que con una diferente organización. Entonces pues sin ningún problema, tenemos que se sigue cumpliendo para x phi n esta relación de orden, y esto es menor o igual que S super 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero notamos, esto es una sucesión convergente. ¿Y a dónde converge? A S super 0, ¿no? Esta es una sucesión convergente, de hecho podemos poner el menor o igual. Y esta pues es una sucesión constante, ¿no? Entonces tomando el límite, todo está bien definidito, todo es convergente. Entonces tomando el límite cuando n tiende a infinito, hallamos que, pues hallamos que el límite cuando n tiende a infinito de quién, de ese super 0 menos 1 sobre n, es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de imágenes x de phi n, y este es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de quién, de ese super 0. Pero ¿quién es el límite este? Ese super 0, ¿no? Es una sucesión constante por álgebra de límites de sucesiones, sabemos que esto va a ser ese super 0. ¿Quién es este? Este es f de x super 0. ¿Y quién es este? Es el super 0. Y aquí que tenemos una doble desigualdad, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que f de x super 0 pues es igual a ese super 0. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que queríamos. Ah, caray. Existe un punto en el dominio tal que su evaluación en la función es igual a x super 0. Lo que implica que, por lo tanto, x super 0 es un punto máximo absoluto de f en i, tal que efectivamente f de x super 0 pues es igual a s super 0 y es mayor o igual que f de x para cualquier x en i. Y se acabó. Tan, tan. Entonces, para el ínfimo, pues va a ser sumamente parecido. Se toma, se cita el teorema del ínfimo, se obtiene el ínfimo, se hace lo mismo, pero ahora con un chanchullillo en la desigualdad de estrella. Hay que pensar de ahí qué hay que hacer. ¿Para qué? Bueno, vamos a utilizar, hay que intentar utilizar la definición de no cota inferior, y luego con eso hay que utilizar una variación existencia para efectivamente generar eh, una variación existencia, y con ello generar una sucesión, volver a aplicar teorema de evolución a Ballestras para la existencia del punto, generar una forma de meter que el límite al cual converge la sucesión dada por la subsucesión dada por el teorema de Bolzano Ballestras, entonces tenga una forma un poco más sencilla o un poco más amigable que pertenezca al conjunto. Aplicamos la continuidad de f y pues ya efectivamente tendríamos una doble desigualdad y garantizaríamos el teorema. Entonces, pues bueno, vamos a ver por último, estos no los voy a demostrar, nada más los voy a enunciar, los últimos teoremas fuertes de continuidad, ¿no? Entonces, teorema de localización de raíces.
Este es un teorema que se vio en álgebra 1, bastante útil. Entonces, sea y un intervalo. Y F que va de I a R. Continua en I. Entonces, si alfa es menor que beta y son números en I, tales que efectivamente f de alfa es menor que 0 y este es menor que f de beta, o bien f de alfa es mayor que 0, mayor que f de beta, entonces existe un número C en el abierto A, B, tal que f de C es igual a 0. Es decir, es el teorema de cambio de signo. Si ustedes tienen dos puntos, alfa y beta, claramente beta es más grande que alfa, y ustedes tienen esto, que f de alfa es menor que 0 y f de beta es mayor que 0, automáticamente debe haber por aquí una raíz. Pero bueno, esta es una particularización de un teorema más general que se llama el teorema del valor intermedio bolzano. No confundamos con el teorema del valor medio. El teorema del valor medio nos da como que una aproximación, ¿cómo podríamos decirlo? El teorema del valor intermedio nos da una forma más escueta, una forma más práctica de garantizar existencia de puntos mediante el valor intermedio de bolzano, mientras que el teorema del valor medio nos da como un promedio, ¿no? Entonces, sea y un intervalo, y F que va de I a R. Continúen. Entonces, si A, B pertenecen a I y K en R satisface que F de A es menor que K y este es menor que F de B, entonces existe un número C en el abierto A, B, tal que F de C es igual a K. Y hasta aquí, pues, los dos teoremas pasados, de la localización de raíces, o bueno, este teorema que es el teorema del valor intermedio, no los voy a probar. La razón para evitar su prueba, pues, es tiempo innecesario, sinceramente. Y bueno, hasta aquí terminaríamos la sección de simple y sencillamente el teorema del valor intermedio de Bolzano, de todos los teoremas fuertes de continuidad. Es decir, nosotros hasta el momento ya probamos toda la parte fuerte de continuidad, de que de hecho pues es la parte más importante de todo cálculo 1, porque pues ya satisface todo lo necesario o todo lo que construimos. Nada más nos queda ver continuidad uniforme, funciones monótonas e inversas, y yo creo que en 2 clases, máximo 3, terminamos todo el curso. Entonces, bueno, sería todo de mi parte. Deseo un excelente día. Hasta luego. Cambio y fuera.